todavía viviendo en apartamento alquilado a los 68 años. Esas fueron las palabras exactas que salieron de la boca de mi propia hija Bárbara esa noche, mientras todos se reían alrededor de la mesa. Mi yerno Mauricio casi se atraganta con el vino de la risa, y mi cuñada Regina no paraba de sacudir la cabeza con esa sonrisa burlona que tanto conocía. Y todavía tomando autobús para todas partes. Mamá, es vergonzoso a tu edad. Bárbara siguió atacando mientras cortaba su carne, como si estuviera hablando del clima. Yo solo sonreí. No dije nada en ese momento. Pero por dentro, algo se quebró para siempre. Todo había comenzado 3 años atrás, cuando mi esposo falleció. Gonzalo había sido un hombre próspero, dueño de varias empresas, pero siempre habíamos vivido con sencillez. Cuando murió, decidí no contarle a nadie sobre la herencia. Quería saber quién realmente me amaba por lo que soy, no por lo que tengo. ¿Qué error más grande cometí? La familia que creí que me cuidaría se convirtió en mi peor pesadilla. Mira, Dalia, me dijo Regina esa noche, con esa voz condescendiente que usaba siempre, ya es hora de que seas realista. No puedes seguir viviendo en fantasías. Necesitas conseguir un trabajo de medio tiempo, algo sencillo. Hay muchas señoras de tu edad trabajando como recepcionistas o limpiando oficinas. Las palabras me cayeron como bofetadas. Mauricio asintió con gravedad, como si fuera el hombre más sabio del mundo. Mi mamá tiene razón, Dalia. Tienes que contribuir más. No puedes esperar que Bárbara te mantenga para siempre. ¿Mantenerme? La ironía era tan amarga que casi me río. Si supieran que cada mes les depositaba dinero en secreto para sus gastos, para el colegio de los niños, para las vacaciones que tanto presumen en redes sociales. Si supieran que el préstamo que les di para el enganche de su casa nunca lo esperé de vuelta. Si supieran que cuando Mauricio perdió su trabajo el año pasado, fui yo quien pagó sus deudas sin que él se enterara. ¿De qué jubilación hablas, mamá? Bárbara soltó una carcajada cruel. Ni siquiera tienes pensión. Papá nunca te dejó nada porque gastó todo en esos tratamientos médicos inútiles. Mentira. Otra mentira que habían inventado para justificar su desprecio. Gonzalo había sido muy previsor, muy inteligente con las inversiones. Pero ellos necesitaban creer que yo era una carga para sentirse mejor consigo mismos. Lo que no entiendo, continuó Regina, sirviéndose más ensalada, es por qué no buscas algo más apropiado para tu edad. Un asilo bonito, donde puedas estar con gente de tu generación. Bárbara podría visitarte los domingos. Un asilo. Me querían en un asilo. La mujer que los había criado, que había sacrificado sus sueños profesionales para estar siempre disponible para ellos, ahora era un estorbo que había que esconder. Mauricio se aclaró la garganta. Mira, suegra, yo sé que esto suena duro, pero tienes que entender nuestra posición. Los tiempos están difíciles. Tenemos 2 hijos, una hipoteca, gastos que no imaginas. No podemos seguir cargando con... Se detuvo, buscando las palabras correctas. Con responsabilidades adicionales. Responsabilidades adicionales. Así me veía mi propia familia. Además, agregó Bárbara, limpiándose los labios con la servilleta, vivir en ese apartamentito alquilado te está costando una fortuna que no tienes. Podrías mudarte a algo más pequeño, más barato. O mejor aún, buscar roommates. Hay muchas señoras viudas que comparten gastos. Roommates. A mi edad. La humillación no tenía límites. Esa noche, cuando terminamos de cenar, se ofrecieron a acompañarme afuera. Por lo menos déjanos llevarte a la parada del autobús, mamá, dijo Bárbara con esa falsa preocupación que había perfeccionado. Está oscuro y no es seguro que andes sola por la calle. Caminamos hacia la salida del elegante restaurante donde habían decidido celebrar mi cumpleaños. Irónicamente, yo había pagado la cuenta completa sin que se dieran cuenta. Cuando salimos a la acera, Tomás estaba ahí, esperando junto al Bentley negro, impecable como siempre. Sus rostros se pusieron pálidos instantáneamente. Mauricio tartamudeó algo incomprensible, Regina abrió la boca sin poder articular palabra, y Bárbara me miró como si hubiera visto un fantasma. «Ese carro», murmuró Mauricio, «ese carro cuesta más de $300,000. Yo sonreí por primera vez en toda la noche. Bueno, les dije mientras Tomás me abría la puerta,
Deberían ver mi apartamento alquilado entonces. El silencio que siguió fue ensordecedor. Bárbara me miraba con los ojos desorbitados, Regina tenía la boca abierta como si fuera a tragarse una mosca, y Mauricio parecía haberse convertido en estatua. «Mamá», murmuró Bárbara, pero yo ya estaba subiendo al carro. «Que tengan buena noche», les dije con la sonrisa más dulce que pude fingir. «Tomás, vámonos a casa». El motor del Bentley rugió suavemente y nos alejamos, dejándolos parados en la acera como tres maniquíes rotos. Durante el camino a casa, no pude evitar recordar cómo había llegado a esta situación tan patética. 3 años atrás, cuando Gonzalo murió, yo era una mujer próspera con una vida resuelta. Él había sido muy inteligente con las inversiones, muy previsor. Teníamos propiedades, acciones, cuentas bancarias que la mayoría de la gente ni siquiera podría imaginar. Pero decidí guardar silencio sobre todo eso. Quería ver quién realmente me amaba, quién se quedaría conmigo sin esperar nada a cambio. Qué ingenua fui. Qué estúpidamente ingenua. Los primeros meses después del funeral fueron reveladores. Bárbara comenzó a visitarme menos, siempre con excusas. Los niños tienen mucha tarea, Mauricio está trabajando hasta tarde, tenemos compromisos sociales. Regina dejó de invitarme a las reuniones familiares. Es que vamos a hablar de negocios y te vas a aburrir, Dalia. Los nietos, que antes corrían a abrazarme cuando llegaba, ahora apenas me saludaban desde sus videojuegos. Pero el momento que realmente me abrió los ojos fue hace 6 meses, cuando fingí que había perdido mi trabajo de medio tiempo como secretaria. Un trabajo que nunca tuve, por supuesto, pero que había inventado para explicar mis ingresos limitados. Llegué llorando a casa de Bárbara, actuando desesperada. «No sé qué voy a hacer», les dije. Me despidieron sin liquidación. Ya no tengo cómo pagar el alquiler. La reacción de mi hija fue como un puñal directo al corazón. «Ay, mamá, qué mal momento», me dijo, ni siquiera levantando la vista de su teléfono. «Justo ahora tenemos muchos gastos. Los niños necesitan uniformes nuevos y estamos ahorrando para las vacaciones en Cancún». Mauricio agregó desde el sofá: «Podrías hablar con la asistencia social. Tienen programas para personas de la tercera edad en situaciones difíciles». Programas para personas de la tercera edad. Asistencia social. Yo, que había criado a esa niña mimada, que había pagado su universidad completa, que le había dado todo lo que pidió durante 43 años de vida. Yo, que cuando se casó le regalé un automóvil último modelo y pagué la mitad de su boda. Yo, que había estado presente en cada momento importante de su vida, ahora era candidata para asistencia social. Esa noche, cuando regresé a mi apartamento alquilado, me serví una copa de vino y me senté en la terraza de mi penthouse. Sí, penthouse. Con vista panorámica a toda la ciudad, 4 habitaciones, 3 baños, cocina italiana y una terraza que es más grande que toda la casa de Bárbara. El alquiler que tanto les preocupaba era en realidad los gastos de mantenimiento de una propiedad que compré al contado hace 5 años. Desde esa terraza podía ver las luces de los rascacielos, los automóviles como hormigas luminosas, la vida de una ciudad que nunca duerme. Gonzalo y yo solíamos sentarnos ahí cada noche, planeando viajes que nunca hicimos, hablando de los nietos que pensábamos malcriarían cuando fuéramos viejos. «Cuando me jubile», decía él, «vamos a viajar por toda Europa. Vamos a conocer esos museos que tanto te gustan». Nunca llegamos a jubilarnos juntos. El cáncer se lo llevó antes de tiempo. Pero ahí estaba yo, con todos los recursos del mundo para viajar, para comprar, para vivir como una reina, y en cambio estaba fingiendo ser pobre para descubrir que mi propia familia me despreciaba. El dinero que Gonzalo había ganado con tanto esfuerzo, las propiedades que habíamos adquirido juntos, las inversiones que crecían cada mes, todo eso no significaba nada si no tenía con quien compartir la vida real. Los meses siguientes fueron un infierno disfrazado de rutina. Bárbara me llamaba una vez por semana, siempre apurada, siempre con el mismo tono condescendiente. «¿Cómo estás, mamá? ¿Ya conseguiste trabajo? Porque la verdad es que no podemos seguir ayudándote económicamente». La ayuda económica de la que hablaba eran $200 mensuales que me daba con cara de sacrificio, mientras yo depositaba en secreto $5,000 en su cuenta para que no se atrasara con la hipoteca. Regina era aún peor. En las pocas ocasiones que nos veíamos, siempre tenía algún comentario venenoso. «Dalia, deberías cuidar más tu apariencia.
Pareces una indigente con esa ropa tan vieja. La ropa vieja era un vestido de diseñador que había comprado la semana anterior, pero que había elegido especialmente por verse sencillo. Y ese corte de cabello. Podrías ir a un salón más barato. Hay lugares donde cortan el cabello por $10. Mauricio, por su parte, había perfeccionado el arte de ignorarme. Cuando llegaba a su casa, él se escondía en su oficina o encontraba alguna excusa para salir. Los pocos momentos que coincidíamos, me hablaba como si fuera una niña problema. Dalia, tienes que entender que la vida es difícil. No todos tenemos el lujo de vivir sin preocupaciones como en tu generación. Mi generación. Como si hubiera nacido con privilegios que me cayeron del cielo. La gota que derramó el vaso fue hace un mes, cuando me enfermé de gripe. Una gripe común, nada grave, pero me quedé en cama por una semana. Llamé a Bárbara para pedirle si podía traerme algunas medicinas del supermercado. Su respuesta todavía me duele. Ay, mamá, estoy ocupadísima. ¿No puedes pedirle a algún vecino? O llama a servicio a domicilio. Tienen aplicaciones muy fáciles de usar. Colgó antes de que pudiera responder. Esa noche, con fiebre y sintiéndome abandonada, tomé una decisión. Ya no iba a seguir fingiendo. Ya no iba a seguir tragándome el orgullo. Ya no iba a permitir que me trataran como si fuera un estorbo. Era hora de mostrarles quién era Dalia realmente. Era hora de que conocieran a la viuda próspera que había estado escondida detrás de la máscara de pobreza. Pero primero, iba a dejar que siguieran cavando su propia tumba social. Porque cuando la verdad saliera a la luz, la humillación que sentirían sería proporcional al desprecio que me habían mostrado. Y yo iba a estar ahí, sonriendo, viendo cómo se daban cuenta de que habían perdido no solo a una madre y suegra, sino también a la persona más generosa que jamás tendrían en sus vidas. Al día siguiente del incidente del Bentley, mi teléfono no paró de sonar. Bárbara me llamó 7 veces antes de las 10 de la mañana. Cuando finalmente contesté, su voz sonaba histérica. Mamá, necesitamos hablar. ¿De dónde salió ese carro? ¿De quién era? ¿Estás metida en algo raro? Sus preguntas me dieron risa. Después de 3 años tratándome como basura, ahora sí tenía urgencia por hablar conmigo. Buenos días, hija, le respondí con la calma que había aprendido a perfeccionar. ¿A qué te refieres exactamente? Podía escuchar su respiración agitada del otro lado de la línea. No te hagas la tonta, mamá. Ese Bentley de anoche. Ese chofer. ¿Quién era esa gente? ¿Por qué te subiste a ese carro como si fuera tuyo? La desesperación en su voz era música para mis oídos. Ah, eso, respondí como si fuera lo más normal del mundo. Tomás es muy amable. Me ofreció llevarme a casa cuando vio que ustedes estaban preocupados por dejarme esperando el autobús. Mentí descaradamente, pero necesitaba ver hasta dónde llegaba su curiosidad. ¿Tomás? ¿Quién diablos es Tomás? ¿Desde cuándo conoces a gente con Bentleys? Su voz subía de tono con cada pregunta. Es una larga historia, Bárbara. Pero dime, ¿por qué tanto interés repentino en mi vida? Anoche parecías muy ocupada explicándome por qué debería buscar roommates. El silencio que siguió fue delicioso. Podía imaginarla tratando de procesar la contradicción entre la madre pobre que creía conocer y la mujer que había visto subirse a un carro de lujo como si fuera la cosa más natural del mundo. Mira, mamá, su tono cambió, volviéndose falsamente dulce. Tal vez fuimos un poco duros anoche. Sabes que te queremos y solo nos preocupamos por tu futuro. Pero necesitamos entender qué está pasando. ¿Estás trabajando para esa gente? ¿Eres empleada doméstica de alguien rico? La pregunta me ofendió tanto que casi cuelgo. Empleada doméstica. Después de todo lo que había hecho por ella, esa era la única explicación que su mente mezquina podía concebir. ¿Por qué no vienes a almorzar hoy?, le propuse. Podemos hablar con calma. Tengo algunas cosas que contarte. Aceptó inmediatamente, por supuesto. La curiosidad la estaba matando. Colgué y me quedé pensando en cómo manejar la situación. Todavía no estaba lista para revelar toda la verdad, pero sí podía empezar a sembrar dudas en sus certezas. Preparé un almuerzo sencillo pero elegante. Salmón a la plancha, ensalada de espinacas con nueces, una botella de vino blanco francés que había estado guardando para una ocasión especial.
Cuando Bárbara llegó, traía esa expresión de falsa preocupación que también conocía. Mamá, huele delicioso. ¿Salmón? Está carísimo en el supermercado. Sus ojos escanearon cada detalle de mi apartamento como si fuera la primera vez que lo veía. Siéntate, hija. Hablemos. Le serví una copa de vino y me senté frente a ella. Durante los primeros minutos, fingió interés en mi bienestar, preguntándome por mi salud, por mis actividades diarias. Pero yo podía ver la impaciencia creciendo en sus ojos. Mamá finalmente explotó. ¿Vas a decirme qué pasó anoche o no? Mauricio no durmió preocupado. Regina está inventando teorías locas. Necesitamos saber la verdad. ¿La verdad sobre qué, exactamente? Le di otro sorbo a mi vino, disfrutando cada segundo de su frustración. Sobre ese carro, sobre ese hombre, sobre por qué actuaste como si. Se detuvo, buscando las palabras correctas. Como si fueras rica, terminó finalmente. La palabra quedó flotando en el aire como una acusación. Rica. Como si fuera un crimen, como si fuera algo vergonzoso. ¿Y qué te haría pensar que no lo soy?, le pregunté con una sonrisa. Su cara se puso roja. Mamá, vives en un apartamento alquilado. Andas en autobús. No tienes trabajo. Nosotros te estamos ayudando económicamente. Cada una de sus palabras era como una bofetada que yo había estado esperando durante meses. Me están ayudando, repetí lentamente. $200 al mes es ayudarme. Mi voz se volvió más fría. Después de todo lo que yo invertí en tu educación, en tu boda, en tu vida entera. Bárbara se quedó callada, pero pude ver la confusión en sus ojos. No entiendo de qué hablas, mamá. Papá se gastó todos sus ahorros en los tratamientos médicos. Tú misma nos dijiste que no quedó nada, que la casa la tuviste que vender para pagar deudas. Sus palabras me confirmaron lo que ya sabía. Habían creado una narrativa completa para justificar su comportamiento. Se habían convencido de que yo era pobre para no sentirse culpables por tratarme mal. ¿Yo les dije eso?, pregunté, fingiendo sorpresa. ¿Cuándo exactamente les dije que había vendido la casa? Bárbara frunció el ceño, tratando de recordar. Bueno, no sé, asumimos, cuando te mudaste a este apartamento. Su voz se fue apagando mientras se daba cuenta de que nunca les había dicho nada específico sobre mi situación financiera. Asumieron, repetí. Interesante. ¿Y en base a qué asumieron que era pobre? ¿Porque decidí vivir de manera sencilla? ¿Porque no ando presumiendo riqueza como ustedes? El vino estaba haciendo efecto y mi lengua se estaba soltando más de lo planeado. ¿Por qué no compro carteras de marca para impresionar a desconocidos en restaurantes caros? Bárbara se incomodó visiblemente. Mamá, no es eso. Es que tu estilo de vida cambió mucho después de que papá murió. Ya no viajas, ya no compras cosas bonitas, ya no pareces la misma persona. Sus palabras contenían algo de verdad que me dolió. Sí había cambiado después de la muerte de Gonzalo. Pero no por falta de dinero, sino por falta de ganas de vivir. Tienes razón, admití. Cambié mucho. Perdí las ganas de muchas cosas. Perdí la motivación para viajar sola, para comprar cosas que ya no tenían sentido sin tu padre. Pero eso no significa que perdiera la capacidad de hacerlo. Me levanté y fui hacia el escritorio donde guardaba algunos documentos. ¿Quieres ver algo interesante? Saqué uno de mis estados de cuenta bancarios, pero cubrí todos los números con una hoja de papel, dejando visible solo el encabezado con el nombre del banco privado más exclusivo de la ciudad. ¿Reconoces este banco, hija? Bárbara miró el papel con los ojos muy abiertos. Ese es el banco donde solo atienden a millonarios. ¿Por qué tienes papeles de ahí? Porque soy cliente, respondí simplemente, volviendo a guardar el documento antes de que pudiera ver más detalles. He sido cliente de ese banco durante 15 años. La información la golpeó como un martillazo. Se quedó sentada, mirándome como si fuera un extraterrestre. Pero, si tienes dinero, ¿por qué vives así? ¿Por qué nos dejaste pensar que era pobre? Terminé su pregunta. Porque quería saber quién me amaría sin esperar nada a cambio.
Quería saber si mi familia me querría solo por ser yo, no por lo que pudiera darles. Las lágrimas comenzaron a formarse en mis ojos, pero esta vez no eran de tristeza, sino de decepción profunda. Y ya tengo mi respuesta. Bárbara se quedó en silencio durante largos minutos, procesando la información. Finalmente habló, y su voz sonaba pequeña, culpable. Mamá, nosotros sí te queremos. Solo que, los tiempos están difíciles y pensamos que... ¿Qué pensaron que? La interrumpí. ¿Qué porque era pobre ya no merecía respeto? ¿Qué porque necesitaba ayuda económica ya no era digna de amor? No es eso, murmuró, pero las palabras sonaban vacías. Entonces explícame por qué me tratan como si fuera una carga. Explícame por qué Regina sugiere que busque roommates. Explícame por qué Mauricio piensa que debería ir a un asilo. Cada pregunta era una puñalada que la hacía encogerse más en su silla. El almuerzo terminó en un silencio incómodo. Bárbara se fue prometiendo que hablaría con Mauricio y Regina, que las cosas cambiarían, que habían cometido errores por ignorancia. Pero yo sabía que era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Durante 3 años me habían mostrado quiénes eran realmente cuando pensaron que ya no les serviría para nada. Esa noche, mientras cenaba sola en mi terraza, tomé una decisión definitiva. Ya no iba a seguir fingiendo ser pobre. Ya no iba a seguir probando el amor de nadie. Era hora de vivir mi verdad, sin máscaras, sin disculpas. Y si eso significaba perder a una familia que nunca realmente me había valorado, entonces que así fuera. Los días siguientes fueron un festival de llamadas, mensajes y visitas inesperadas. Mauricio apareció en mi puerta el martes por la tarde, con esa sonrisa falsa que usaba cuando quería algo. Suegra, ¿podemos hablar? Creo que hubo un malentendido el otro día. Un malentendido. Como si 3 años de desprecio fueran solo una confusión pasajera. Por supuesto, Mauricio. Pasa. Lo invité con la misma cortesía que siempre había mostrado, pero esta vez mi sonrisa tenía un filo diferente. Se sentó en el sofá de cuero italiano que había comprado el mes anterior, pero que él asumía era prestado o de segunda mano. Sus ojos recorrieron el apartamento con nueva atención, notando detalles que antes había ignorado. Esta vajilla se ve costosa, comentó, tocando uno de los platos de porcelana francesa que había usado para servirle café. Es nueva. Su voz tenía esa curiosidad forzada de quien está tratando de resolver un rompecabezas. No tan nueva, respondí casualmente. La compré hace algunos meses. Me gustó el diseño. Pude ver las ruedas girando en su cabeza. Una mujer supuestamente pobre no compra porcelana francesa. Una mujer que necesita ayuda económica no tiene sofás de cuero genuino. Una mujer que debería buscar roommates no vive en un apartamento con vista panorámica a la ciudad. Suegra, comenzó cuidadosamente. Bárbara me contó sobre su conversación de ayer. Sobre el banco. Sobre algunas cosas que tal vez no entendimos bien. ¿Qué es lo que no entendieron bien, exactamente? Le serví el café en una taza de té que costaba más que su salario semanal, pero él no tenía por qué saberlo. Bueno, pensamos que, después de la muerte de mi suegro, que las cosas estaban complicadas económicamente. Cada palabra la escogía con cuidado, como si estuviera caminando en un campo minado. ¿Y qué los hizo pensar eso?, pregunté, saboreando cada momento de su incomodidad. Usted nunca nos dijo explícitamente que, pero su estilo de vida cambió tanto. Asumimos que... Ahí está esa palabra otra vez, lo interrumpí. Asumieron. ¿Saben lo que pasa cuando uno asume cosas? Que termina haciendo el ridículo. La cara de Mauricio se puso roja. Suegra, nosotros jamás quisimos faltarle el respeto. Si nos equivocamos, fue por ignorancia, no por maldad. Ignorancia. ¿Qué palabra más conveniente para justificar 3 años de crueldad? Ignorancia, repetí lentamente. ¿Fue ignorancia cuando me dijeron que debería buscar trabajo limpiando oficinas? ¿Fue ignorancia cuando Regina sugirió que fuera a un asilo? ¿Fue ignorancia cuando tú me dijiste que era una responsabilidad adicional que no podían cargar? Cada pregunta lo golpeaba como una bofetada. Su arrogancia se desmoronaba ante mis ojos, reemplazada por una ansiedad palpable. Nosotros. Las cosas han estado muy tensas económicamente en casa.
Los niños, la hipoteca, mi trabajo. Tu trabajo, lo interrumpí nuevamente. El trabajo que perdiste el año pasado y que recuperaste misteriosamente sin que nadie supiera cómo pagaste tus deudas durante esos 6 meses. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mauricio me miró con los ojos muy abiertos, como si acabara de ver un fantasma. ¿Cómo sabe usted eso? Su voz era apenas un susurro. Sé muchas cosas, Mauricio. Sé más de lo que ustedes imaginan. Me levanté y fui hacia la ventana, dándole la espalda. Por ejemplo, sé que el préstamo que necesitaban para no perder la casa apareció mágicamente en su cuenta el día antes de que los embargaran. ¿Usted fue quién? No pudo terminar la pregunta. La realización estaba golpeándolo como una avalancha. Yo fui quien lo salvó de la ruina económica mientras ustedes me trataban como basura, confirmé sin voltear a verlo. Yo fui quien pagó la universidad privada de los niños mientras me sugerían que buscara asistencia social. Yo fui quien ha estado manteniendo su estilo de vida durante 3 años mientras me decían que era una carga. Escuché el ruido de la taza al caer sobre el plato, seguido de pasos apresurados. Cuando me volteé, Mauricio estaba de pie, temblando visiblemente. Suegra, nosotros no sabíamos. Si hubiéramos sabido. ¿Qué? Lo corté. Si hubieran sabido que tenía dinero, ¿me habrían tratado mejor? ¿Esa es su moral? El respeto se compra. No, no es eso. Es que... Estaba tartamudeando, buscando palabras que no existían para justificar lo injustificable. Es exactamente eso, Mauricio. Me trataron como basura porque pensaron que ya no les serviría para nada. Me humillaron porque creyeron que no tenía opciones. Me despreciaron porque asumieron que dependía completamente de ustedes. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Lágrimas de vergüenza, de culpa, de terror al darse cuenta de lo que había perdido. ¿Qué podemos hacer para arreglar esto?, me preguntó con voz quebrada. ¿Cómo podemos compensarla? La pregunta me dio risa, una risa amarga que salió desde lo más profundo de mi alma herida. ¿Compensarme?, repetí. ¿Creen que el daño que han hecho se puede compensar con disculpas y promesas? Durante 3 años me han demostrado quiénes son realmente cuando piensan que alguien no puede defenderse. Durante 3 años han mostrado su verdadero carácter cuando creen que tienen poder sobre otra persona. Pero podemos cambiar, insistió, la desesperación evidente en su voz. Podemos ser mejores. Podemos. Pueden ser mejores con la siguiente persona que decidan maltratar, lo interrumpí. Conmigo ya es demasiado tarde. El daño está hecho. La confianza está rota. El amor está muerto. Mauricio se dejó caer nuevamente en el sofá, con la cabeza entre las manos. Los niños van a crecer sin su abuela. Bárbara va a perder a su madre. Yo voy a perder. ¿Qué vas a perder, Mauricio?, pregunté. ¿La fuente de dinero que nunca supieron que tenían? ¿La suegra que maltrataban impunemente? ¿O vas a perder a la persona que los amaba incondicionalmente hasta que le demostraron que ese amor no era correspondido? La persona que nos amaba, admitió en voz baja. Eso es lo que vamos a perder. Y es lo más valioso que teníamos. Por primera vez en 3 años, Mauricio había dicho algo completamente honesto. Algo que reconocía la magnitud de lo que habían destruido. Pero era demasiado tarde para la honestidad. Exacto, confirmé. Van a perder el amor más puro que jamás van a encontrar. Van a perder a la persona que habría dado la vida por ustedes sin pensarlo 2 veces. Van a perder a la mujer que los puso por encima de su propio bienestar durante décadas. Mi voz se quebró un poco, pero continué. Y lo van a perder porque decidieron que el dinero era más importante que el carácter. No sabíamos que usted tenía dinero, murmuró, como si eso fuera una excusa válida. Exactamente, respondí. No sabían que tenía dinero, y por eso me trataron como me trataron. ¿No ven el problema en esa lógica? ¿No entienden que eso los convierte exactamente en el tipo de personas que yo ya no quiero en mi vida? Mauricio se quedó en silencio durante largos minutos. Cuando finalmente habló, su voz era apenas audible. ¿No hay nada que podamos hacer? Ninguna forma de ganar su perdón. La pregunta flotó en el aire como una súplica desesperada. El perdón, reflexioné en voz alta,
Es algo que se gana con acciones consistentes a lo largo del tiempo. Ustedes tuvieron 3 años para demostrar quiénes eran. Yo tuve 3 años para aprender quiénes son realmente. Pero la gente puede cambiar, insistió. La gente puede aprender de sus errores. Sí, admití. La gente puede cambiar. Pero yo ya no tengo la energía ni el tiempo para esperar a ver si ustedes son capaces de una transformación real. A mi edad, he aprendido que la vida es demasiado corta para gastarla en relaciones tóxicas, incluso si esas relaciones son con familia. Cuando Mauricio se fue esa tarde, parecía un hombre destruido. Había llegado con la esperanza de arreglar las cosas con algunas disculpas y palabras dulces, pero se había enfrentado con la realidad brutal de las consecuencias. Las palabras tienen peso. Las acciones tienen consecuencias. Y el daño emocional, a diferencia del daño financiero, no siempre se puede reparar. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, me sentí extrañamente en paz. Por primera vez en 3 años, había dicho mi verdad sin disculpas. Por primera vez en 3 años, había defendido mi dignidad sin reservas. Por primera vez en 3 años, había puesto mi bienestar emocional por encima de mantener una armonía familiar falsa. A la mañana siguiente, Regina llegó sin avisar. Tocó el timbre insistentemente hasta que abrí la puerta, y ahí estaba, con esa expresión de falsa preocupación que había perfeccionado durante años. Dalia, tenemos que hablar urgentemente. Mauricio me contó cosas muy raras ayer. Se invitó a pasar sin esperar mi respuesta, como siempre había hecho. Pero esta vez, yo estaba preparada para ella. Cosas raras como cuáles, Regina. Le serví café en la misma vajilla fina que había impresionado a Mauricio. Sus ojos se posaron inmediatamente en los detalles costosos del apartamento, pero trató de disimular su sorpresa. Cosas sobre dinero, sobre bancos privados, sobre, no sé, cosas que no tienen sentido. Su voz tenía ese tono condescendiente que usaba cuando pensaba que alguien estaba mintiendo. ¿Qué es lo que no tiene sentido, Regina? Me senté frente a ella, cruzando las piernas con la elegancia que había aprendido en mis años de matrimonio próspero. Una mujer de tu edad, viviendo en apartamento alquilado, andando en autobús, pero de repente apareciendo en Bentleys y hablando de bancos exclusivos. ¿No te parece contradictorio? Su arrogancia me divirtió. Incluso enfrentada con evidencia que contradecía sus suposiciones, Regina seguía convencida de que ella tenía razón y yo estaba mintiendo. ¿Sabes que me parece contradictorio, Regina? Le respondí con una sonrisa. Que durante 3 años me hayas tratado como si fuera un estorbo, pero ahora estés aquí, en mi apartamento, exigiendo explicaciones como si tuvieras derecho a mi vida privada. No estoy exigiendo nada, mintió. Solo estoy preocupada por ti. Esta situación está confundiendo a toda la familia. Los niños están preguntando cosas raras. Bárbara no durmió anoche. Mauricio está actuando como si hubiera visto un fantasma. Cada palabra confirmaba lo que ya sabía. No estaban preocupados por mi bienestar, sino por cómo esta revelación los afectaba a ellos. Los niños están preguntando qué cosas exactamente. La pregunta la puso nerviosa. Se removió en su asiento, evitando mi mirada directa. Preguntan por qué la abuela tiene un chofer si es pobre. Preguntan por qué vive en este apartamento tan bonito si necesita ayuda económica. Preguntan cosas que no sabemos cómo responder. Tal vez podrían responder con la verdad, sugerí. ¿Cuál verdad? Regina se puso defensiva. La verdad de que durante 3 años asumieron que era pobre sin nunca preguntarme directamente sobre mi situación. ¿La verdad de que me trataron como basura porque pensaron que ya no les serviría para nada? Esa verdad. El silencio que siguió fue tenso. Regina bebió su café lentamente, claramente tratando de procesar información que contradecía todo lo que había creído. Mira, Dalia finalmente habló. Tal vez hubo malentendidos de ambas partes. Tal vez comunicamos mal nuestras preocupaciones. Pero eso no significa que no te queramos. Malentendidos de ambas partes, repetí, sintiendo como la rabia comenzaba a hervir en mi interior. ¿Cuál fue mi parte en el malentendido, Regina? ¿Esperar que mi familia me tratara con respeto básico? ¿Asumir que el amor no dependía de mi cuenta bancaria? Mi voz se elevó más de lo que había planeado. No es eso. Comenzó, pero la interrumpí. Es exactamente eso.
Durante 3 años ustedes asumieron que porque vivía sencillamente, era porque no tenía opción. Durante 3 años decidieron que porque no presumía riqueza, era porque no la tenía. Durante 3 años me juzgaron por apariencias sin nunca preguntarme la verdad. Regina se puso de pie, caminando hacia la ventana. Desde ahí podía ver la vista espectacular de la ciudad, una vista que solo los apartamentos más caros podían ofrecer. Este lugar debe costar una fortuna en alquiler, murmuró, más para sí misma que para mí. ¿Cómo has estado pagándolo si no tienes trabajo? ¿Quién te dijo que no tengo trabajo?, pregunté. La pregunta la confundió visiblemente. Bueno, tú misma dijiste que te despidieron, que no tenías cómo pagar. Nunca dije eso, la corregí firmemente. Ustedes asumieron eso. Yo nunca les dije que no tenía trabajo. Yo nunca les dije que no podía pagar mis gastos. Ustedes inventaron una historia completa en sus cabezas. Pero entonces, ¿por qué Bárbara nos da dinero cada mes diciendo que es para ayudarte? La pregunta me golpeó como un balde de agua fría. Bárbara les da dinero para ayudarme. Regina asintió, confundida por mi sorpresa. $200 cada mes. Dice que es para tu alquiler y gastos básicos. La revelación me dejó sin palabras por un momento. No solo me estaban humillando con sus $200 mensuales, sino que Bárbara estaba cobrando dinero adicional a la familia extendida supuestamente para ayudarme. Era una estafa emocional y financiera que no había visto venir. ¿Y ustedes nunca pensaron en darme ese dinero directamente?, pregunté. Nunca se les ocurrió preguntarme qué necesitaba realmente. Regina se sonrojó. Bárbara dijo que eras muy orgullosa para aceptar ayuda directa, que era mejor que ella manejara la situación para no lastimar tu dignidad. Mi dignidad. Bárbara había estado usando mi supuesta dignidad como excusa para mantener el control sobre la narrativa y aparentemente, para lucrar con la supuesta caridad familiar. ¿Y nunca dudaron de esa explicación? ¿Nunca se preguntaron por qué una mujer supuestamente orgullosa aceptaría que su hija fuera pregonando su pobreza por toda la familia? La lógica golpeó a Regina como un martillo. Sus ojos se abrieron con comprensión gradual. Nosotros pensamos que... Ustedes no pensaron, la interrumpí. Ustedes aceptaron una historia que los hacía sentir bien consigo mismos. Una historia donde eran los generosos benefactores ayudando a la pobre suegra. Una historia donde no tenían que cuestionar si me estaban tratando bien o mal. Dalia, si esto es verdad, si Bárbara nos ha estado mintiendo. Regina parecía genuinamente conmocionada. Si Bárbara los ha estado mintiendo, completé, es porque todos ustedes querían creer la mentira. Es más fácil despreciar a alguien que crees que es una carga que enfrentar la posibilidad de que estés siendo cruel con alguien que no lo merece. Pero tú nunca nos dijiste la verdad, Regina protestó débilmente. ¿Era mi responsabilidad demostrarles que merecía respeto básico?, le pregunté. ¿Era mi trabajo convencerlos de que el amor no debería depender de mi situación financiera? ¿Era mi obligación probarles que seguía siendo la misma persona independientemente de mi cuenta bancaria? La pregunta la dejó sin respuesta. Se quedó parada junto a la ventana, mirando la ciudad, probablemente procesando años de interacciones bajo esta nueva luz. ¿Cuánto dinero tienes realmente?, finalmente preguntó. La pregunta era directa, sin disculpas, revelando exactamente qué era lo que más le importaba. ¿Esa es realmente la pregunta importante aquí, Regina? Mi voz se volvió fría como el hielo. Después de todo lo que hemos hablado, lo único que te importa es cuánto dinero tengo. Su cara se puso roja al darse cuenta de lo que había revelado sobre sus prioridades. No es que solo me importe el dinero. Comenzó a defenderse. Es exactamente lo que parece importarte, la corté. Incluso ahora, después de saber que me han tratado mal basándose en suposiciones falsas, tu primera preocupación sigue siendo la cantidad en mi cuenta bancaria. No mi dolor, no mi decepción, no el daño que han causado. Solo el dinero. Regina se sentó pesadamente en el sofá, como si el peso de la realización la hubiera agotado. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó con voz pequeña. ¿Vas a cortar contacto con todos nosotros? ¿Los niños van a perder a su abuela? La familia se va a desintegrar. La familia ya se desintegró, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma.
Se desintegró cuando decidieron que mi valor como persona dependía de mi utilidad económica. Se desintegró cuando eligieron la crueldad sobre la compasión. Se desintegró cuando prefirieron sus suposiciones sobre la realidad. Pero los niños son inocentes en todo esto. Regina intentó una última jugada emocional. Los niños, repetí lentamente, están aprendiendo de sus padres que está bien tratar mal a las personas mayores si no pueden defenderse. Están aprendiendo que el respeto se gana con dinero, no con carácter. Están aprendiendo exactamente las lecciones que ustedes les están enseñando con su comportamiento. La conversación terminó poco después, con Regina yéndose más confundida y alterada de lo que había llegado. Pero yo me sentí extrañamente liberada. Cada confrontación, cada conversación difícil, cada momento de tensión me estaba acercando más a la libertad completa. La libertad de vivir sin máscaras, sin justificaciones, sin la necesidad de probar mi valor a personas que habían demostrado no merecerlo. Esa misma tarde decidí que era hora de dar el siguiente paso. Ya no quería seguir jugando a las adivinanzas ni dando pistas sutiles. Era momento de mostrarles quién era Dalia realmente, sin filtros ni máscaras. Llamé a Tomás y le pedí que me llevara al centro comercial más exclusivo de la ciudad. Vamos a hacer algunas compras, le dije. Y esta vez, no vamos a disimular nada. El centro comercial Palladium era el lugar donde solo iba la gente adinerada. Tiendas de diseñadores europeos, joyerías con piezas únicas, boutiques donde un vestido costaba más que el salario mensual de la mayoría de personas. Era exactamente el tipo de lugar donde Bárbara y Regina iban a presumir, donde se sentían importantes por poder comprar una cartera en rebaja una vez al año. Entré a la primera boutique con la confianza que me había estado guardando durante 3 años. Buenas tardes, saludé a la vendedora. Necesito un vestido elegante para esta noche. Algo especial. La chica, una joven delgada con maquillaje perfecto, me miró de arriba abajo evaluando mi ropa sencilla. Pude ver en sus ojos el mismo juicio que había estado recibiendo de mi familia. ¿Qué tipo de evento?, me preguntó con cierta reserva. ¿Cuál sería su presupuesto aproximado? La pregunta me divirtió. Otra persona más asumiendo que mi apariencia determinaba mis recursos. No tengo presupuesto específico, respondí casualmente. Muéstreme lo mejor que tenga. La vendedora vaciló, claramente dudando si yo podría pagar lo que me iba a mostrar. Tenemos algunos vestidos en la sección de descuentos. Comenzó, pero la interrumpí con una sonrisa. No busco descuentos. Busco calidad. Muéstreme su colección premium. Mi tono era firme pero educado, el mismo que había usado durante años en reuniones de negocios junto a Gonzalo. Reluctantemente, me llevó hacia la parte trasera de la tienda donde estaban los vestidos más caros. Tomé uno color vino con bordados de cristales, elegante y sofisticado. Este está hermoso, comenté, revisando la tela. ¿Cuánto cuesta? $3.500, respondió, esperando verme palidecer. En lugar de eso, sonreí. Perfecto. También necesito zapatos y accesorios a juego. La transformación en la actitud de la vendedora fue instantánea. Sus ojos se iluminaron al darse cuenta de que había subestimado completamente a su cliente. Por supuesto, señora. Tenemos una selección excelente de zapatos low boating que combinarían perfectamente. Durante la siguiente hora, me convirtió en su cliente favorita, ayudándome a crear un look completo que costó más de $8.000. Cuando salí de la boutique, me dirigí directamente a la joyería más exclusiva del centro comercial. Era el tipo de lugar donde Bárbara había soñado comprar algo alguna vez, pero donde nunca había entrado porque sabía que no podía permitirse nada. Buenas tardes, saludé al joyero, un hombre mayor con traje impecable. Busco algo especial para acompañar este vestido. A diferencia de la vendedora de la boutique, el joyero tenía experiencia reconociendo a clientes adinerados independientemente de su apariencia. Será un placer ayudarla, señora. ¿Prefiere algo clásico o más contemporáneo? Me mostró una selección de collares y aretes que brillaban bajo las luces especiales de la vitrina. Elegí un conjunto de perlas con diamantes que costó $15.000 y lo pagué sin pestañear. Mientras Tomás cargaba mis compras al Bentley, noté que algunas personas nos miraban con curiosidad. Una señora mayor, evidentemente adinerada por su ropa y joyas, me sonrió con aprobación. Hermosas compras, comentó. Ese vestido es exquisito.
Gracias, respondí. A veces una necesita recordarse a sí misma quién es realmente. De regreso en casa, me preparé cuidadosamente para la cena que había planeado. No una cena familiar esta vez, sino una cena en el restaurante más exclusivo de la ciudad, el mismo lugar donde las familias adineradas celebraban ocasiones especiales. Había hecho una reservación para 2 personas y había invitado a alguien muy especial, mi abogado, el licenciado Esteban Morales. Esteban había sido el abogado de Gonzalo durante años y ahora manejaba todos mis asuntos legales. Era un hombre distinguido, respetado en los círculos sociales más altos de la ciudad. Su presencia en una cena conmigo enviaría un mensaje claro a cualquiera que nos viera. Yo no era una viuda desamparada, sino una mujer con recursos y conexiones importantes. Me vestí con el conjunto nuevo, me maquillé cuidadosamente y me puse las joyas. Cuando me miré al espejo, vi a la mujer que había sido durante mi matrimonio, elegante, segura, próspera. La mujer que había estado escondida durante 3 años detrás de una máscara de sencillez. «Hola, Dalia», le dije a mi reflejo. «Es bueno tenerte de vuelta». Tomás me llevó al restaurante en el Bentley. Cuando llegamos, el valet corrió a abrir mi puerta, claramente reconociendo el nivel de servicio que requería un auto de esa clase. «Buenas noches, señora», me saludó el maitre. «Su mesa está lista». Me escoltó hasta una de las mejores mesas del restaurante, con vista a los jardines iluminados. Esteban ya estaba esperando, impecable como siempre en su traje hecho a medida. Se levantó para saludarme con un beso en la mejilla. «Dalia, te ves espectacular. Ha pasado mucho tiempo desde que te vi así de elegante». Sus palabras me confirmaron lo que ya sabía. Había estado escondiendo mi verdadero yo durante demasiado tiempo. «Gracias, Esteban». Decidí que era hora de dejar de fingir. Nos sentamos y pedimos una botella del mejor champagne de la casa. Durante los primeros minutos hablamos de temas generales, pero luego abordé el tema que realmente me interesaba. «Necesito que me ayudes con algo delicado», le dije. «Quiero que investigues exactamente cómo mi familia ha estado manejando la narrativa sobre mi situación financiera». Esteban asintió, siempre profesional. «¿Sospechas que ha habido irregularidades?» Le conté sobre los $200 mensuales que Bárbara supuestamente me daba, y sobre el dinero adicional que aparentemente estaba cobrando a otros familiares en mi nombre. «Quiero saber exactamente quién está pagando qué, y cómo se está justificando ese dinero». Por supuesto, Esteban sacó una pequeña libreta. «También podemos investigar si ha habido otras representaciones falsas sobre tu situación. Esto podría tener implicaciones legales». La posibilidad de consecuencias legales me había estado rondando la mente durante días. No estaba segura de qué tan lejos quería llegar, pero definitivamente quería tener todas las opciones sobre la mesa. Mientras cenábamos, noté que varias personas nos miraban con interés. El restaurante era pequeño y exclusivo, el tipo de lugar donde todos conocían a todos. Mi presencia ahí, vestida así, con el abogado más respetado de la ciudad, definitivamente estaba causando revuelo. Y eso era exactamente lo que quería. «¿Hay algo más que quieras que investigue?», preguntó Esteban mientras cortaba su filete. «Sí», respondí después de pensarlo un momento. «Quiero que averigües exactamente cómo han estado explicando mi ausencia en eventos sociales durante estos 3 años. Quiero saber qué historia han estado contando sobre por qué la viuda de Gonzalo Herrera desapareció del mapa social». Esteban frunció el ceño. «¿Crees que han estado inventando historias sobre ti?». «Estoy segura de que han tenido que inventar algo. Una mujer en mi posición social no simplemente desaparece sin explicaciones. Y dudo mucho que hayan estado contando la verdad sobre mi decisión de vivir discretamente». La cena continuó durante 2 horas. Hablamos de negocios, de inversiones, de los cambios en mis propiedades durante los últimos años. Esteban me puso al día sobre todo lo que había estado manejando en mi ausencia: las rentas de mis departamentos, los dividendos de mis acciones, el crecimiento de mi portafolio. Era como despertar de un sueño y descubrir que la vida real había continuado sin mí. «Dalia», me dijo mientras esperábamos el postre, «¿puedo preguntarte qué cambió? ¿Por qué decidiste salir de este experimento después de 3 años?» La pregunta me hizo reflexionar. Llegué a mi límite, admití. Pensé que podría soportar cualquier cosa con tal de saber la verdad sobre el amor de mi familia. Pero hay cosas que una no puede ni debe soportar,
sin importar el motivo. ¿Y ahora qué planeas hacer? Su pregunta era directa, práctica. Ahora planeo vivir mi verdad, respondí. Sin máscaras, sin disculpas, sin justificaciones. Si eso significa perder relaciones que aparentemente eran falsas desde el principio, entonces que así sea. Esteban asintió con aprobación. Es hora de que Dalia Herrera regrese oficialmente al mundo. Cuando salimos del restaurante, noté que varias personas habían tomado fotos discretas durante la cena. En una ciudad donde los círculos sociales eran pequeños, mi reaparición pública iba a ser noticia para mañana. Y cuando esas noticias llegaran a oídos de mi familia, iban a tener muchas preguntas que responder. No tuve que esperar mucho para que las noticias llegaran a mi familia. A las 8 de la mañana siguiente, mi teléfono comenzó a sonar sin parar. Primero Bárbara, luego Mauricio, después Regina, y finalmente números que no reconocía pero que probablemente eran otros familiares que habían escuchado los rumores. Decidí no contestar ninguna llamada. Era hora de que sintieran la ansiedad de no saber qué estaba pasando. A las 10 de la mañana, Esteban me llamó con información interesante. Dalia, ya tengo algunas respuestas preliminares, me dijo. La situación es peor de lo que pensabas. Me senté en mi terraza con una taza de café, preparándome para escuchar lo que había descubierto. Bárbara no solo ha estado cobrando dinero a la familia extendida en tu nombre, también ha estado pidiendo préstamos a amigos, usando tu supuesta situación como garantía emocional. La información me golpeó como un balde de agua helada. ¿Qué tipo de préstamos?, pregunté, aunque parte de mí ya no quería saber la respuesta. Pequeñas cantidades, 500, $1000 aquí y allá. Siempre con la historia de que su madre necesitaba ayuda urgente para gastos médicos, reparaciones del apartamento, cosas así. Y siempre prometiendo devolver el dinero cuando mejorara tu situación. Mi hija había estado usando mi nombre para estafar a gente que me conocía y me respetaba. Había convertido mi reputación en una herramienta para conseguir dinero fácil. ¿Cuánto dinero estamos hablando en total? Hasta ahora he identificado aproximadamente $15,000 en los últimos 2 años. Pero sigo investigando. $15,000 robados usando mi buen nombre como garantía. Hay más, continuó Esteban. He hablado con algunas personas de nuestros círculos sociales. La historia que han estado contando es que desarrollaste problemas mentales después de la muerte de Gonzalo. Que tienes episodios de confusión, que necesitas supervisión constante, que por eso vives en un lugar protegido, y ellos manejan tus finanzas. Problemas mentales. Supervisión constante. Mi propia hija había estado destruyendo mi reputación para cubrir sus mentiras. ¿La gente se ha creído esa historia?, pregunté, aunque temía la respuesta. Algunos sí. Otros han estado preguntando por qué nunca te han visto en ningún evento o por qué no pueden visitarte. Bárbara siempre tiene excusas, que tienes días buenos y días malos, que los médicos recomiendan contacto limitado, que te agitas fácilmente. La conversación con Esteban me llenó de una rabia fría que no había sentido jamás. No era solo el dinero, aunque eso era grave. Era la destrucción sistemática de mi reputación, de mi dignidad, de mi lugar en la sociedad. Era el asesinato social de Dalia Herrera para que Bárbara pudiera mantener su narrativa de víctima heroica. Después de colgar con Esteban, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Era hora de hacer mi reaparición oficial en sociedad, pero no de manera sutil. Era hora de una declaración dramática que dejara muy claro que Dalia Herrera estaba completamente cuerda, completamente en control y completamente furiosa. Llamé a la galería de arte más prestigiosa de la ciudad. Buenos días. Habla Dalia Herrera. Me gustaría organizar un evento privado para esta noche. La coordinadora, una mujer sofisticada llamada Patricia, conocía mi nombre inmediatamente. Señora Herrera, qué sorpresa y qué placer escucharla. Ha pasado mucho tiempo. Sí, he estado ausente por un tiempo, pero ahora estoy de vuelta. Le expliqué lo que quería: una exposición privada con invitación únicamente, champagne premium, catering del mejor restaurante, música en vivo. ¿Para cuántas personas?, preguntó Patricia. 50 invitados electos. Quiero que invite a las personas más influyentes de nuestros círculos sociales, especialmente a aquellos que han estado preguntando por mí durante estos años.
Será un placer organizar su regreso a la sociedad. Patricia sonaba genuinamente emocionada. ¿Hay algún mensaje específico que quiera transmitir con este evento? Sí, respondí con una sonrisa que ella no podía ver. Que Dalia Herrera está perfectamente bien, perfectamente cuerda, y lista para retomar su lugar en el mundo. Mientras Patricia organizaba los detalles del evento, yo me dediqué a preparar mi propia sorpresa. Llamé a un investigador privado que Esteban me había recomendado. Necesito documentación completa de todas las mentiras que mi familia ha estado esparciendo sobre mí, le dije. Quiero nombres, fechas, cantidades de dinero, testigos. Quiero evidencia irrefutable. El investigador, un hombre eficiente llamado Gael, me aseguró que tendría información preliminar para esa misma tarde. También quiero que documentes mi situación real, le dije. Mi patrimonio, mis propiedades, mis inversiones, mi estado mental. Quiero pruebas de que soy completamente competente para manejar mis propios asuntos. A las 3 de la tarde, las invitaciones ya estaban siendo entregadas por mensajería especial a las 50 personas más importantes de la alta sociedad local. Empresarios, políticos, artistas, filántropos, todas las personas que habían conocido a Gonzalo y a mí durante nuestros años de matrimonio. Todas las personas que habían escuchado las mentiras de Bárbara y ahora verían la verdad con sus propios ojos. A las 4, recibí una llamada furiosa de Bárbara. Mamá, ¿qué diablos estás haciendo? La gente me está llamando preguntando sobre una exposición. Dicen que tú la organizaste. Esto es imposible. Su voz sonaba histérica, desesperada. ¿Por qué es imposible, hija?, pregunté con calma. Porque una mujer con problemas mentales no puede organizar eventos sociales. El silencio del otro lado de la línea fue revelador. No sé de qué hablas, murmuró, pero su voz había perdido toda la confianza. No sabes de qué hablo, repetí. ¿No sabes que has estado diciéndole a todo el mundo que tengo problemas mentales? ¿No sabes que has estado pidiendo préstamos usando mi nombre? ¿No sabes que has estado destruyendo mi reputación para cubrir tus mentiras? Mamá, yo nunca. Comenzó, pero la corté. Esta noche, en la Galería Mendoza, a las 8 de la noche, vas a tener la oportunidad de explicarle a toda la sociedad local exactamente por qué pensaron que Dalia Herrera había desaparecido del mapa. Vas a tener la oportunidad de justificar cada mentira que has contado sobre mi estado mental. No puedo ir ahí, murmuró. No puedo enfrentar a esa gente. ¿Por qué no?, pregunté. ¿Porque sabes que has estado mintiendo? Porque sabes que cuando me vean perfectamente cuerda y elegante, todas tus historias van a quedar expuestas como lo que son. No respondió, pero pude escuchar su respiración agitada. Te voy a dar una oportunidad, Bárbara, continué. Puedes venir esta noche y confesar públicamente lo que has hecho. Puedes disculparte con toda la gente que has estado engañando. Puedes devolver el dinero que has robado usando mi nombre. O puedes no venir, y yo me encargaré de contar la historia completa yo misma. ¿Vas a humillarme públicamente? Su voz sonaba pequeña, asustada. Yo no voy a humillarte, respondí. Tú ya te humillaste a ti misma con tus acciones. Yo simplemente voy a corregir el récord. Voy a restaurar mi reputación que tú destruiste. Voy a reclamar mi lugar en la sociedad que tú me robaste. Colgué sin esperar su respuesta. Durante los siguientes minutos, recibí llamadas de Mauricio y Regina, ambos sonando pánico. Les dije exactamente lo mismo que le había dicho a Bárbara. Tenían una oportunidad de venir y explicar sus acciones, o yo lo haría por ellos. A las 6 de la tarde, me dirigí a la galería para supervisar los preparativos finales. Patricia había hecho un trabajo espectacular. La galería estaba transformada en un espacio elegante y sofisticado, con arreglos florales exquisitos, iluminación perfecta, y una selección de arte que creaba el ambiente ideal para una reaparición triunfal. Señora Herrera, me dijo Patricia mientras revisábamos los últimos detalles, no sé qué la mantuvo alejada durante estos años, pero me alegra enormemente que haya decidido regresar. La sociedad local la ha extrañado mucho. Sus palabras me confirmaron que mi ausencia había sido notada, que la gente había estado preguntando por mí, que las explicaciones de Bárbara no habían satisfecho a todos. A las 7:30, comencé a arreglarme para el evento. Me puse un vestido diferente al de la noche anterior, en color crema con detalles dorados, igualmente elegante pero más apropiado para una exposición de arte.
Las joyas que elegí fueron piezas que Gonzalo me había regalado durante nuestro matrimonio, piezas que muchos de los invitados reconocerían. Cuando me miré al espejo por última vez antes de salir, vi a la mujer que había sido durante años, segura, elegante, próspera, respetada. La mujer que había permitido que desapareciera por un experimento que había durado demasiado tiempo. Esta noche le dije a mi reflejo, Dalia Herrera regresa oficialmente al mundo. Llegué a la galería a las 8 en punto, cuando los primeros invitados ya estaban arribando. El ballet tomó las llaves del Bentley mientras Tomás me abría la puerta con su profesionalismo habitual. Los murmullos comenzaron inmediatamente. ¿Es realmente Dalia Herrera? Pensé que estaba enferma. Se ve exactamente igual que antes. ¿Dónde ha estado todos estos años? Patricia me recibió en la entrada con una sonrisa radiante. Señora Herrera, está usted espectacular. Los invitados están emocionados de verla. Mientras caminaba hacia el interior de la galería, las conversaciones se detuvieron gradualmente. Las personas se volteaban para mirarme, algunas con sorpresa genuina, otras con curiosidad, todas claramente impactadas por mi presencia. Dalia, querida, qué sorpresa tan maravillosa. La primera en acercarse fue Esperanza Delgado, esposa del empresario más influyente de la ciudad. Hace años que no te vemos. Tu hija nos había dicho que estabas... Bueno, que tenías algunos problemas de salud. Su comentario confirmó exactamente lo que Esteban había investigado. ¿Problemas de salud? Respondí con una sonrisa perfecta. ¿Qué tipo de problemas específicamente? Esperanza se sonrojó, claramente incómoda. Bueno, ella mencionó que después de la muerte de Gonzalo habías tenido dificultades, problemas de memoria, confusión, ese tipo de cosas. Cada palabra era una puñalada que confirmaba la magnitud de las mentiras de Bárbara. Como puedes ver, respondí con elegancia, mi memoria está perfectamente clara. Y mi confusión se limitaba únicamente a no entender por qué mi propia familia estaba inventando historias sobre mi salud mental. El comentario causó un silencio incómodo, pero también despertó la curiosidad de quienes estaban escuchando. Durante los siguientes 30 minutos, tuve conversaciones similares con diferentes grupos. Todos habían escuchado alguna versión de la historia que Bárbara había estado esparciendo. Algunos creían que había desarrollado demencia temprana. Otros pensaron que había tenido una crisis nerviosa. Varios me dijeron que habían querido visitarme, pero que Bárbara les había explicado que los médicos recomendaban aislamiento social. Dalia, has estado en nuestras oraciones, me dijo el doctor Alonso Vega, un neurólogo prestigioso que había conocido durante años. Bárbara nos contó sobre tu diagnóstico. Nos sorprendió mucho porque siempre había sido tan lúcida, tan inteligente. Sus palabras me helaron la sangre. ¿Mi diagnóstico? ¿Qué diagnóstico específicamente? El doctor se puso incómodo. Bueno, ella mencionó que había sido diagnosticada con deterioro cognitivo progresivo. Dijo que por eso habían tenido que tomar control de tus finanzas y mudarte a un lugar con supervisión. La mentira era tan elaborada, tan específica, que me quedé sin palabras por un momento. Doctor Vega, finalmente respondí, ¿usted ve algún signo de deterioro cognitivo en mí esta noche? El hombre me miró cuidadosamente, claramente confundido. Para nada. Estás completamente lúcida, articulada, coherente. De hecho, estás exactamente igual que siempre. Sus palabras resonaron en el grupo que se había formado alrededor nuestro. A las 9 de la noche, la galería estaba llena. Más de 40 de los 50 invitados habían llegado, y el ambiente era eléctrico con especulación y curiosidad. Había llegado el momento de hacer mi declaración oficial. Le pedí a Patricia que reuniera a todos para un brindis. Estimados amigos, comencé cuando todos tuvieron una copa de champaña en la mano. Quiero agradecerles por acompañarme esta noche en lo que marco como mi regreso oficial a la vida social de nuestra ciudad. Los aplausos fueron cálidos pero curiosos. Sé que muchos de ustedes han estado preguntándose dónde he estado durante los últimos 3 años. El silencio era absoluto. Todos estaban esperando una explicación que había estado pendiente durante mucho tiempo. Después de la muerte de mi querido Gonzalo, decidí tomarme un tiempo para reflexionar sobre muchas cosas. Durante ese periodo, elegí vivir de manera más privada, más discreta. Hasta ahí, todo era verdad.
Desafortunadamente, continué, y mi voz se volvió más fría. Algunas personas decidieron crear narrativas falsas sobre mi ausencia. Algunas personas inventaron historias sobre mi salud mental, sobre mi capacidad para manejar mis propios asuntos, sobre mi situación financiera. Los murmullos comenzaron inmediatamente. Esta noche quiero aclarar definitivamente que Dalia Herrera está perfectamente cuerda, perfectamente capaz y perfectamente próspera. Levanté mi copa. También quiero anunciar que he instruido a mi equipo legal para corregir cualquier malentendido que pueda haber surgido durante mi ausencia voluntaria. Los aplausos fueron ensordecedores, pero pude ver las caras de shock y comprensión gradual en toda la audiencia. Habían entendido perfectamente lo que estaba diciendo sin que tuviera que nombrar específicamente a Bárbara. Fue en ese momento cuando las puertas de la galería se abrieron y entraron Bárbara, Mauricio y Regina. Los tres se veían pálidos, nerviosos, completamente fuera de lugar en ese ambiente de elegancia y sofisticación. Las conversaciones se detuvieron gradualmente mientras la gente los reconocía. Bárbara caminó hacia mí con pasos vacilantes. Llevaba un vestido que reconocí como uno que había comprado con el dinero que yo le daba mensualmente, probablemente el más elegante que tenía, pero que aún así parecía modesto comparado con la ropa de los otros invitados. Mamá, murmuró cuando llegó cerca de mí. Necesitamos hablar. ¿Ahora quieres hablar? Respondí en voz lo suficientemente alta para que otros pudieran escuchar. Después de 3 años de inventar historias sobre mi salud mental, después de decirle a la gente que tengo deterioro cognitivo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero yo ya no sentía compasión por ella. No es el lugar para esta conversación, Mauricio intervino, claramente tratando de minimizar el daño. No es el lugar, repetí. No es el lugar para que mi hija explique por qué le ha estado mintiendo a toda esta gente sobre mi condición. No es el lugar para que justifique por qué ha estado pidiendo préstamos usando mi nombre. El silencio en la galería era absoluto. Todos estaban escuchando cada palabra, entendiendo finalmente la magnitud del drama que se estaba desarrollando ante sus ojos. Mamá, por favor, Bárbara susurró. Podemos arreglar esto en privado. Tuvimos 3 años para arreglarlo en privado, respondí. 3 años durante los cuales elegiste humillarme, mentir sobre mí y usar mi nombre para tus propios fines. Ahora es momento de que toda la gente que engañaste escuche la verdad. Regina intentó acercarse. Dalia, creo que todos estamos muy alterados. Tal vez deberíamos ¿qué? La corté. Tal vez deberíamos seguir fingiendo que no han estado destruyendo mi reputación sistemáticamente. Tal vez deberíamos seguir pretendiendo que no han estado estafando a gente usando mi nombre. El doctor Vega se acercó. ¿Estás diciendo que nunca tuviste ningún diagnóstico de deterioro cognitivo? Su pregunta era directa, profesional. Nunca, respondí firmemente. Nunca he sido diagnosticada con ningún problema mental. Nunca he necesitado supervisión. Nunca he sido incompetente para manejar mis propios asuntos. La revelación causó una reacción inmediata en la audiencia. Murmullos, exclamaciones de sorpresa, miradas de desaprobación dirigidas hacia Bárbara y Mauricio. Varias personas comenzaron a acercarse, claramente queriendo hacer preguntas o expresar su apoyo. Señora Herrera, dijo Esperanza Delgado en voz alta, si esto es cierto, significa que hemos sido engañados durante años. Significa que hemos estado preocupándonos por usted innecesariamente. Significa que... Se detuvo, mirando directamente a Bárbara. Significa que alguien nos mintió deliberadamente. Bárbara comenzó a llorar abiertamente. No era mi intención que las cosas llegaran tan lejos, murmuró. Solo quería proteger a mamá de... ¿Protegerme de qué? La interrumpí. ¿De vivir mi propia vida? ¿De tomar mis propias decisiones? ¿De mantener mi dignidad? Mauricio trató de defender a su esposa. Ella pensó que estaba haciendo lo correcto. Ella pensó que podía controlar mi narrativa para su conveniencia, lo corté. Pensó que podía usar mi nombre para conseguir dinero. Pensó que podía mantenerme aislada mientras destruía mi reputación. El evento había tomado una dimensión que ni siquiera yo había anticipado completamente. Lo que había planeado como una reaparición elegante se había convertido en una confrontación pública que expuso años de mentiras y manipulación. Pero era exactamente lo que necesitaba pasar.
Era tiempo de que la verdad saliera a la luz, sin importar cuán dolorosa fuera para todos los involucrados. El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Toda la galería estaba pendiente de cada movimiento, de cada palabra que se dijera a continuación. Bárbara lloraba desconsoladamente, Mauricio tenía la cara roja de vergüenza, y Regina parecía querer desaparecer entre las obras de arte. Era el momento de cerrar este capítulo de mi vida para siempre. Amigos, me dirigí nuevamente a la audiencia. Lamento que hayan tenido que presenciar esta situación tan personal. Pero creo que merecían conocer la verdad después de años de preocuparse innecesariamente por mí. Mi voz era calmada, digna, controlada. Quiero que sepan que durante estos 3 años he estado perfectamente bien, viviendo de manera privada por elección propia. El doctor Vega se aclaró la garganta. Dalia, quiero que sepas que varios de nosotros habíamos ofrecido ayuda profesional, consultas gratuitas, incluso tratamientos experimentales. Tu hija siempre decía que no estabas lista para recibir visitas médicas. Sus palabras golpearon a Bárbara como bofetadas públicas. Lo sé, doctor, y aprecio profundamente su preocupación y generosidad, respondí. Desafortunadamente, nunca supe de esas ofertas porque nunca me fueron comunicadas. Al igual que nunca supe de las muchas invitaciones sociales que aparentemente fueron rechazadas en mi nombre. Los murmullos de indignación se extendieron por toda la galería. Esperanza Delgado se acercó a Bárbara directamente. ¿Cómo pudiste hacernos esto? ¿Cómo pudiste mentir tan descaradamente durante años? Nosotros confiamos en ti, te apoyamos, incluso te prestamos dinero creyendo que era para ayudar a tu madre. Su voz temblaba de ira y decepción. Yo lo haré bien, Bárbara murmuró entre sollozos. Voy a devolver todo el dinero. Voy a explicarle a todos. ¿Vas a explicar qué exactamente? La interrumpí. ¿Vas a explicar por qué decidiste que era aceptable usar mi nombre para estafar a gente que nos respetaba? ¿Vas a explicar por qué destruiste mi reputación para cubrir tus mentiras? Mauricio finalmente encontró su voz. Suegra, entendemos que está furiosa. Entendemos que cometimos errores terribles. ¿Pero no hay forma de arreglar esto? ¿No hay manera de recuperar su perdón? Su pregunta resonó en toda la galería, donde decenas de personas esperaban mi respuesta. Mauricio, respondí mirándolo directamente a los ojos. Durante 3 años tuvieron la oportunidad de tratarme con respeto básico. Durante 3 años tuvieron la chance de amarme sin condiciones. Durante 3 años podrían haber elegido la honestidad sobre la manipulación. Mi voz se hizo más fuerte. Eligieron humillarme, mentir sobre mí, y usar mi nombre para beneficio propio. Pero ahora sabemos la verdad, Regina intervino desesperadamente. Ahora sabemos que nos equivocamos. No cuenta eso para nada. Su pregunta me provocó una risa amarga que resonó por toda la galería. Ahora saben la verdad, repetí. ¿Saben la verdad porque los confronté públicamente? ¿Porque ya no pueden mantener sus mentiras? Eso no es conocer la verdad, Regina. Eso es ser expuestos. Las palabras cayeron como martillazos sobre el grupo. El licenciado Esteban, que había llegado discretamente durante la confrontación, se acercó con una carpeta en la mano. Dalia, tengo los documentos que solicitaste, anunció lo suficientemente alto para que todos escucharan. La documentación completa de todas las transacciones financieras irregulares, todas las representaciones falsas, y todas las estafas cometidas usando tu nombre. Bárbara palideció aún más al ver la carpeta. ¿Vas a demandarme?, preguntó con voz quebrada. ¿Vas a meterme a la cárcel? Su pregunta causó nuevos murmullos de shock entre los invitados. Muchos no habían entendido la magnitud legal de lo que había estado sucediendo. No voy a demandarte, respondí después de una pausa dramática. No porque no lo merezcas, sino porque no quiero que mis nietos crezcan visitando a su madre en prisión. El alivio en su cara fue evidente, pero continué. Sin embargo, vas a devolver cada centavo que robaste. Vas a escribir cartas de disculpa personales a cada persona que engañaste. Y vas a someterte a terapia psicológica para entender por qué pensaste que esto era aceptable. ¿Y después? Mauricio preguntó tímidamente. Después de que hagamos todo eso, podremos reconstruir nuestra relación. La pregunta que había estado esperando durante toda la noche finalmente había llegado.
No, respondí con una firmeza que sorprendió incluso a mí misma. No habrá reconstrucción. No habrá segundas oportunidades. No habrá reconciliación familiar. El silencio que siguió fue absoluto. Durante 3 años me demostraron quiénes son realmente cuando piensan que tienen poder sobre alguien. Me mostraron cómo tratan a las personas cuando creen que no pueden defenderse. Pero somos familia, Bárbara susurró desesperadamente. Somos tu familia. Los niños son tus nietos. Vas a cortarnos completamente de tu vida. Sus palabras contenían la desesperación de alguien que finalmente entendía la magnitud de lo que había perdido. Ustedes cortaron la relación cuando decidieron que mi valor dependía de mi utilidad, respondí. Ustedes destruyeron la familia cuando eligieron la crueldad sobre el amor. Ustedes terminaron con todo cuando decidieron que era aceptable mentir, robar y manipular usando mi nombre. Cada palabra era una sentencia definitiva. El doctor Vega se acercó nuevamente. Dalia, ¿hay algo que podamos hacer por ti? ¿Alguna forma en que la comunidad pueda apoyarte después de todo esto? Su pregunta me emocionó genuinamente. Después de años de aislamiento forzado, escuchar ofertas sinceras de apoyo era sanador. Solo quiero que sepan que Dalia Herrera está de vuelta, respondí con una sonrisa. Que estoy bien, que estoy fuerte, y que estoy lista para retomar mi lugar en esta comunidad que extrañé durante mucho tiempo. Los aplausos que siguieron fueron cálidos, genuinos, llenos de alivio y alegría. Esperanza Delgado se acercó y me abrazó. Te hemos extrañado tanto. Hay tantos eventos en los que tu presencia habría sido preciosa. Tantas causas que podrías haber apoyado. Tanto tiempo perdido. Sus palabras me confirmaron que mi lugar en la sociedad seguía esperándome. Durante los siguientes minutos, múltiples personas se acercaron para expresar su apoyo, para disculparse por haber creído las mentiras, para invitarme a eventos futuros. Era como si los últimos 3 años se estuvieran borrando gradualmente, reemplazados por la calidez de una comunidad que me había extrañado. Bárbara, Mauricio y Regina se quedaron parados en un rincón, claramente sin saber qué hacer o cómo salir de la situación. Finalmente, Bárbara se acercó una última vez. Mamá, murmuró, sé que no merezco tu perdón. Sé que lo arruiné todo. Pero quiero que sepas que sí te amo. Que siempre te amé. ¿Me amabas?, pregunté suavemente. ¿Me amabas cuando me sugerían que fuera a un asilo? ¿Me amabas cuando me decían que buscara roommates? ¿Me amabas cuando inventaban que tenía demencia? Cada pregunta la hizo retroceder físicamente. No sabía cómo expresar mi amor, murmuró. No sabía cómo manejar la situación. Su respuesta me dio la oportunidad de dar mi lección final. El amor, Bárbara, se expresa con respeto. Se expresa con honestidad. Se expresa tratando a las personas con dignidad, especialmente cuando crees que no pueden defenderse. Ya es muy tarde para aprender eso, agregué. Es muy tarde para descubrir que el amor no es condicional al dinero. Es muy tarde para entender que la familia se construye con respeto mutuo, no con manipulación. Mi voz se suavizó un poco. Tal vez puedan aplicar estas lecciones con otras personas en el futuro. Con esas palabras, me alejé de ellos para siempre. Pasé el resto de la noche rodeada de amigos genuinos, planificando eventos futuros, retomando conversaciones que habían estado pausadas durante años. Era como despertar de una pesadilla y descubrir que la vida real, la vida que valía la pena vivir, había estado esperándome todo este tiempo. Cuando la galería se vació esa noche, me quedé sola con Patricia, revisando el éxito del evento. Señora Herrera, me dijo, no sé exactamente qué pasó durante estos años, pero me alegra enormemente que haya decidido regresar. Sus palabras resumían perfectamente lo que había logrado. Yo también me alegro, respondí, mirando hacia el futuro por primera vez en años sin el peso de relaciones tóxicas sobre mis hombros. Por primera vez en mucho tiempo, me alegro de estar exactamente donde estoy. La libertad, descubrí esa noche, no era solo tener dinero o independencia económica. La verdadera libertad era vivir sin máscaras, sin justificaciones, sin la necesidad de probar mi valor a personas que habían demostrado no merecerlo. La verdadera libertad era elegir con quién compartir mi vida basándome en amor genuino, no en obligaciones familiares tóxicas. Esa noche, Dalia Herrera regresó oficialmente al mundo. Pero más importante aún,
Esa noche aprendí que nunca es demasiado tarde para elegir la dignidad sobre la comodidad, la verdad sobre la armonía falsa, y el amor propio sobre el sacrificio autodestructivo.